daño en la mucosa del intestino y un proceso protector exagerado, ¿no? Todo esto lleva congestión, edema y puede llevar a necrosis del intestino, ¿no? El intestino, por ser prematuro, la membrana intestinal igual no es permeable, que produce translocación bacteriana. Estas bacterias, también digamos, el intestino, no, la motilidad del intestino también está disminuida, por lo que ocasiona bacteriana, ¿ya? Y sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias son productoras de gas, ¿ya? Por eso es que el diagnóstico definitivo de NEC lo hacemos con una radiografía de abdomen, ¿no? No hay ningún examen de laboratorio que nos diga esto es un NEC. Pero en las radiografías de abdomen vamos a ver como un signo de doble pared en el intestino. Esa es la neumatosis, es el gas en la pared intestinal, ¿no? Ahora, cuando tenemos esta neumatosis, el aire en la pared del intestino, puede ir hacia la curación, ¿no? Con manejo médico, con antibióticos, o puede ir hacia una perforación, ¿no? Que va a requerir cirugía. Estos son los tres estadios, la clasificación de Bell modificada, estadio de sospecha, de definitivo y estadio avanzado. Mientras avanza el estadio, el paciente va a empeorar su estado general. Con NEC en realidad es un paciente en muy mal estado general, con signos de shock, sepsis, vamos con alteración de todos los sistemas, ¿no? Realmente empezamos a sospechar. Puede haber sangrado en heces, oculto o evidente, pero la radiografía es normal o hay ciertos signos de ilio nada más, ¿no? ¿Cuándo definimos NEC? En el estadio 2A. ¿Por qué? Porque tenemos neumatosis, ¿no? El aire en la pared del intestino. Pero esta neumatosis no es quirúrgica, ¿no? En ese momento lo que se le hace es tratamiento médico, ¿no? Y conforme va avanzando el estadio, el paciente va a ir deteriorándose. En el NEC 3B ya aparece el neumoperitoneo, ¿no? El neumoperitoneo sí es aire libre en la cavidad abdominal producto de una perforación intestinal. Esto sí tiene que operarse sí o sí. En la parte sistémica altera todo, ¿no? El paciente está con dificultad respiratoria, no regula la glucosa, está chocado, requiere transfusiones, etcétera. Y en la parte gastrointestinal, el paciente va a estar con un abdomen distendido, residuo gástrico bilioso, a pesar de la sonda pueden haber vómitos, el abdomen está tenso, se puede palpar una masa abdominal con cambios de coloración en la pared. Esta masa, el intestino, ¿no? Tenemos un intestino que se perfora y en vez de que esté saliendo el contenido intestinal, el resto de asas intestinales va a tapar esta perforación, ¿no? Y se forma acá un conglomerado de asas intestinales y esto se palpa como una masa, ¿no? Pruebas que nos vayan a diagnosticar NEC, pero se altera todo, ¿no? Puede haber trombocitopenia o incluso, bueno, la trombocitopenia es bastante frecuente y si esta trombocitopenia persiste a pesar de las transfusiones, de mal pronóstico, ¿no? Es porque normalmente este paciente está yendo a la perforación o se ha perforado, ¿no? En la radiografía, esto es una radiografía prácticamente normal, ¿no? Es una sospecha de NEC. En cambio, cuando ya vemos sí, señalando la flecha blanca, esto ya es neumatosis. Esto nos confirma que es una enterocolitis, ¿no? Igual aquí. Pero aquí nosotros no operamos. Recibe tratamiento médico y ¿qué hacemos? Hacemos controles seriados con radiografías de abdomen buscando signos de abdominal, ¿no? Puede haber también aerobilia,
¿no? Y algo que tienen que tener en claro es que no siempre las perforaciones nos van a dar, o las necrosis de intestino nos van a dar neumoperitoneo, ¿no? A veces no lo dan porque se ha bloqueado esta perforación, ¿no? Entonces, a veces igual esos pacientes tienen que operarse, por eso a veces es difícil definir bien. Cuando hay neumoperitoneo, sí, ¿no? Pero a veces no hay neumoperitoneo y ya hay necrosis intestinal. Entonces ahí hay que ir valorándolo junto con la evolución del paciente. ¿No? Por ejemplo, este pacientito no vemos neumoperitoneo, pero no iba bien con el tratamiento médico, se entró a operar y se encontró todo el colon derecho necrótico, ¿no? Ahora, cuando vemos neumoperitoneo, como en estos casos, ahí sí es sencillo y tienen que ir a cirugía sí o sí. El principal diagnóstico diferencial es con la perforación intestinal espontánea, ¿no? Este es un pacientito, normalmente son cardiópatas, por lo que está disminuido el flujo sanguíneo al intestino, ¿no? Priorizan el cerebrito, riñones, y el flujo sanguíneo al está disminuido, por lo que se perfora, ¿no? Pero se perfora una zona única. A veces en enterocolitis también se perfora una zona única, ¿no? Pero el resto del intestino encontramos neumatosis, lo encontramos inflamado. En la perforación intestinal espontánea, no. Además que el paciente no está tan deteriorado como un paciente con NEC. El manejo médico, dejar al paciente en NPO, sonda orogástrica gravedad, ¿ya? Hidratarlo, y lo principal son los antibióticos. ¿Ya? La piedra angular en el tratamiento del NEC es la terapia. Muchos van bien con este manejo médico, pero otros requieren manejo quirúrgico. Hay indicaciones para la cirugía, ¿ya? Las indicaciones absolutas es el neumoperitoneo, el hecho de que el paciente no responda al tratamiento médico anterior, o que se palpe una masa abdominal con signos de obstrucción o sepsis, ¿no? Y hay otras indicaciones relativas, como los cambios de coloración en la pared, tener una ecografía que nos sugiera necrosis, la aerobilia, la trombocitopenia. Cuando aparecen todas estas cosas hay que tener cuidado porque puede que el paciente requiera de una cirugía. El pilar del tratamiento es remover todo, sacar todo el tejido necrótico, ¿no? Pero preservando la mayor longitud de intestino posible. Si es que hay intestino sano, así sea uno, hay que dejarlo, ¿no? Una opción al tratamiento quirúrgico, cuando el paciente requiere manejo quirúrgico, pero no está en condiciones de sala de operaciones, porque está muy inestable, y se le puede hacer un drenaje peritoneal primario, ¿no? Se hace un drenaje en su camita, con hay un drencito, con esto va a salir el aire, va a disminuir la distensión abdominal, lo que va a mejorar el patrón respiratorio, igual va a salir el contenido abdominal, con lo que también disminuimos los factores de sepsis, ¿ya? Y el paciente se va a estabilizar. Cuando va a una laparotomía, en estos pacientes siempre hay que pensar que tiene que ser una cirugía rápida, ¿ya? Entonces tendemos a la idea sacar todo lo necrosado y hacer ostomías. No se suele hacer anastomosis porque son pacientes en muy mal estado general, hipoperfundidos, en quienes nos va a ir bien una sutura de intestino, ¿no? NEC lo dividimos en NEC focal cuando tenemos solo un segmento perforado, multifocal cuando tenemos múltiples segmentos perforados y entre ellos segmentos sanos, pero más del 50% del intestino está viable, y el pan intestinal cuando menos del 25% del intestino está viable. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una perforación que está aquí, entonces lo que se hace es cortar y hacer anastomosis. Están necrosados. Una opción es, en ese momento, si el paciente está en muy mal estado general, simplemente clipar y ya luego de 2-3 días volver a ingresar para hacer la ostomía proximal. Igual, cuando está
Ahora, si es que ya está todo necrosado, si no hay de otra, ¿no? Hacerle una ostomía proximal y sacar todo esto. Obviamente que este paciente queda con un intestino corto y el pronóstico no va a ser bueno, ¿no? Se quedan con múltiples ostomías, drenajes, por la posibilidad de que el intestino que están dejando pueda volver a, ¿no? Estos son los pacientitos clásicos. Siempre hay que hacerle doble boca porque el intestino que está dejándose y el colon, ¿no? Por más que no se haya perforado, pero estado inflamado. Entonces, al cicatrizar, al bajar esta inflamación, puede dejar cicatriz. Ya siempre antes, normalmente, ¿no? Se pasa el periodo de NEC, se perfora, le hacemos las ostomías y aquí esperamos 6 semanas para poder cerrar la ostomía, ¿no? Con todo desinflamado, ya el paciente está más estable, pero antes de cerrar hay que hacer un estudio contrastado. Pasamos contraste y vemos que pase todo, ¿no? Y llegue hasta el recto. Si es que hay una zona estenótica, hay que tratar estenosis. ¿No? Pero las zonas que más frecuentemente generan estenosis son en el colon izquierdo, ¿no? Acá hay una estenosis en sigmoides. Acá también hay otra zona de estenosis. Eso hay que tratarlo previa al cierre de la ileostomía que tenga, ¿no? Igual tienen que tener en cuenta que estos pacientitos, como son neonatos, son prematuros, sus heridas, etcétera. ¿No? Todo con enterocolitis. No sé si hay alguna duda sobre este tema o anterior.